Bienvenidos a esta nueva emisión de Dale Fuego, el programa de entrevistas de Barricada TV. Hoy vamos a seguir trabajando el tema de los cambios en la política de medios, en el mapa de la comunicación en la Argentina, sobre todo los cambios producidos con el cambio de gestión y ahora la formación del ENACOM, ¿no? Lo que antes era el AFCA y el AFTIC, los órganos que regulaban la comunicación en el país hasta la asunción del gobierno de Mauricio Macri. Para eso nos acompaña hoy Luis Lázaro. Luis Lázaro es periodista, es docente universitario, fue coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual durante la gestión de Mariotto, ¿no? Así es. Y bueno, además es uno de los referentes y principales animadores de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que fue un espacio que tuvo un papel muy importante en la aprobación, en el debate y posterior aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Natalia? Gracias por la invitación. No, estaba hace rato que queríamos que Sí, no nos vinieras. Coincidían los días, los horarios. Bueno, ya estamos acá, así Sí. que bueno, podemos arrancar tranquilamente. Hace poquito fue el plenario de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Bueno, quería un poco que contaras qué acuerdos generales hubo entre los sectores y referentes que se reunieron en ese plenario y en todo caso cuáles son los temas que aparecen en la agenda de la coalición como los más importantes para discutir en este contexto de gestión de Miguel de Godoy y el nuevo directorio al frente de este organismo. Sí, mira, nos juntamos en la sede del SICA, que es el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, digamos, uno de los tantos espacios gremiales de la comunicación que fueron parte de toda la movida, ¿no? En su momento de gestación de la ley, de lo que después se convirtió en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, junto con actores, con periodistas, con trabajadores de televisión, o sea, con un poco toda la comunidad de gremios vinculados a la comunicación. Bueno, SICA fue uno de ellos, nos juntamos ahí el 6 de agosto, y en realidad, básicamente, una de las cuestiones, me parece, más interesantes, es que aprobamos una especie de informe o primer cuadro de situación de lo que habían sido estos 6 meses del 2016, justamente a partir de la gestión del macrismo en diciembre del año pasado, ¿no? Así que aprobamos ahí una especie de informe que está en la página web de la coalición, www.coalición.org.ar, donde, bueno, un poco pasamos en limpio las principales cuestiones, obviamente incluyendo entre ellas como un saldo negativo y pendiente la situación de Barricada TV, en el contexto de, por un lado, varios procesos de concursos hechos en el marco de la Ley 26522, de canales de televisión, sobre todo, no solo en Capital, sino en distintos lugares del país, que en muchos casos habían tenido ya una resolución en el sentido de otorgamiento de licencias, y que, digamos, en el caso de Barricada, por una cuestión, digamos, técnica de ubicación en el espectro, pero en otros casos sin ninguna explicación, porque directamente no se dan las habilitaciones, etcétera. Lo cierto es que claramente, bueno, se ve ahí, esto lo planteamos en la reunión, una intención de congelar todo lo que pretendía poner en actividad el nuevo marco jurídico con justamente, bueno, el ingreso de nuevas voces al mundo de la comunicación. Vos te referís a los concursos de televisión digital abierta que se abrieron con la resolución 39, o sea, desde principios de 2015. Sobre todo, claro, 2015. En el último tramo del año pasado, donde vos tenés canales de alta y de baja potencia en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, y después tenés una serie de concursos que también quedaron congelados y que no se resolvieron, en muchos casos que son de un único oferente, con lo cual no es tan complejo, digamos, evaluar si están cumplidos los requisitos legales. Por ejemplo, el canal de Viedma, claro. El caso de Encuentro. Así que, por lo tanto, bueno, ahí más allá de las excusas burocráticas, administrativas, técnicas, se ve claramente que no hay una voluntad política, ya no digamos ni siquiera abrir el mercado. También hay canales comerciales que están adjudicados, como es el caso de Perfil, digamos, sí, ¿no? Pero supongamos que fuera una cuestión de mercado. Bueno, digo, en el caso de Canal Encuentro, en el caso de Barricada, estamos hablando de voces alternativas que tampoco van a ser una disputa en términos de la torta publicitaria, el mercado, etcétera, etcétera.
y que por lo tanto están sostenidos, me parece más en una cuestión ideológica que... Bueno, Artiar dice entre los argumentos que moviliza para pedir que se declare inconstitucional todo lo actuado en materia de televisión digital, uno de los argumentos es que se ven obligados a llevar gratuitamente en el multiplex a otra señal que les compite en términos publicitarios y que los medios sin fines de lucro en realidad les disputan la torta publicitaria. Es un viejo argumento de las gremiales empresarias. Hemos tenido ese debate infinidad de veces con ARPA, con la Asociación de Radiodifusoras Privadas, con ATA, ¿sí? Así que por lo tanto es una vieja discusión que la dimos en ocasión de la ley. El problema que queda sin resolver siempre es, bueno, la sostenibilidad de las otras voces, y esa ya es una discusión que no se produce en ningún lado. Es decir, está claro que si uno solamente se queda con la línea editorial del mercado y de los negocios, está privando a la sociedad de otras opiniones que tienen que ver con otros intereses, y que no hay libertad de expresión, y no hay diversidad, y no hay pluralismo, en tanto no se abra el espacio para que estas otras voces estén. Claramente no son competencia en términos de la disputa publicitaria, pero la publicidad podría ser una manera de sostener también las actividades, y por lo tanto es perfectamente lícita. Sería además una desigualdad inconstitucional, digamos, que algunas personas jurídicas porque tengan fin de lucro puedan y otras no, porque no tienen fin de lucro. Así que, digo, creo que esto incluso ya fue saldado, si vos querés, a nivel de la Corte Suprema, a nivel de la Comisión Interamericana. Pero digo, este era uno de los puntos que se señalaron en este informe, ¿no? También se marcó ahí como hechos graves y preocupantes la disolución de los órganos previstos en las leyes para justamente aplicación de las normas, y junto con ellos las instancias de participación. ¿Qué opinas de la composición del directorio actual con figuras tan fuertes como Eduardo Martínez, Silvana Giudice? A ver, primero, antes que hablar de los integrantes en términos personales, tendríamos que hablar del diseño, ¿no es cierto?, de representación de ese directorio. Ahí sí hay mayoría automática sin ninguna duda, ¿no? Es decir, primero está gubernamentalizado, es decir, depende del gobierno su integración, depende del gobierno la mayoría, depende del gobierno el quórum, por lo tanto es un órgano oficialista, digamos, y en esa medida desmiente absolutamente todos los argumentos con los cuales algunos de esos protagonistas, caso Giudice, y otros vinculados al tema de la comunicación social, habían imputado al diseño anterior. En el diseño anterior, recordemos, además había representantes del Consejo Federal, un representante del sector académico. Ambas representaciones fueron licuadas en esta nueva integración. Se generó, digamos, una comisión bicameral, pero que le da al Parlamento ahora una representación en minoría, ¿no? Es decir, de 4 son 3 del Parlamento. Recordemos que en la composición anterior había 2 del Ejecutivo, 3 del Parlamento y 2 del Consejo Federal. Por lo tanto, no hay pluralismo en términos de la representación sectorial, tampoco en términos del federalismo y tampoco en términos políticos. Como bien decís vos, en la medida en que se gubernamentaliza ese directorio, pasa a tener mayoría automática del oficialismo. Luego podríamos hablar de las personas puntualmente que integran ese directorio, empezando por su presidente, Miguel de Godoy, un tipo que de esto realmente no ha tenido mucha experiencia ni mucho conocimiento. Silvana Giudice, que fue una pública defensora de las posturas de sectores concentrados del mercado, otros que han pertenecido, han tenido vínculos con empresas del campo de la telefonía. Es decir, me parece que hay un organismo que va a aplicar además una ley en muletas, o lo que queda de una ley que fue votada en el Parlamento porque fue salvajemente amputada, y que además tiene un sesgo pro gobierno y pro empresa, ¿no? Con lo cual creo que no hay buenas condiciones para pensar la comunicación en términos de actores públicos, en términos de actores sociales, actores comunitarios, ¿no? Y bueno, volviendo al tema del plenario, son algunas de las cuestiones que
quedaron registradas en ese informe. También se planteó ahí el tema de los concursos que no han sido llamados, los planes técnicos que no se han hecho, y esto nos lleva inevitablemente al tema del espectro radioeléctrico, ¿no? ¿Qué pensás que va a pasar con la televisión digital abierta? O sea, ¿se mantiene en algún nivel de inversión sobre la estructura de la televisión digital o pensás que va completamente para atrás? Y sobre todo viendo, digamos, cómo van avanzando las telecomunicaciones y también la caracterización del cable, ¿no?, del servicio de televisión de pago como telecomunicaciones. ¿Se puede explicar qué implica justamente eso? Sí, claramente yo te diría la televisión digital abierta no está en la agenda de este gobierno. Como tantas cosas, me parece que, bueno, que es un hecho que logró una inserción social, cultural importante y que por lo tanto no resulta tan fácil sacarla de la cancha. El espectro radioeléctrico son las ondas que circulan en el aire y que dependen de, digamos, distintos niveles de frecuencia y formas de circulación, que son las que permiten las comunicaciones de lo que nosotros conocemos como radiodifusión, ¿no? La vieja radio abierta en AM primero, en FM después, y el mismo principio de la televisión abierta que usa ese recurso. Se trata de un recurso natural, que por lo tanto nos pertenece a todos, no se puede privatizar, no se puede entregar a un particular para una explotación que no esté debatida socialmente, y por lo tanto los criterios de asignación dentro de ese recurso natural tienen que responder a cierta lógica política. Por eso, tanto los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, todos los convenios que la Argentina ha firmado en materia de comunicación, claramente dicen que ese recurso, bueno, tiene que ser administrado en función de atender a intereses que tienen que ver con la inclusión social, con el acceso gratuito y con la diversidad de voces. Entonces, si uno con ese recurso natural lo que hace es entregarlo solamente a la gestión privada, además sin hacerlo mediante procedimientos transparentes, porque las maneras de asignar ese recurso son por concurso público. Por lo tanto, la posibilidad de acceso libre y gratuito, ¿no?, a los medios de comunicación empieza a dejar de ser un derecho social, ¿sí?, cuando ese recurso natural es sustraído del ámbito del uso libre y gratuito y pasa al campo de las telecomunicaciones. Ahora seguimos conversando esto. En el próximo bloque vamos entonces a unos separadores y volvemos enseguida con más Dale Fuego. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar.
Seguimos con Luis Lázaro, referente del mundo de los medios de comunicación, referente intelectual, docente, periodista, integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que nos está acompañando hoy en esta edición de Dale Fuego. Y veníamos conversando, una de las cosas que me quedó pendiente del bloque anterior, cuando hablábamos del tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad, y que de hecho en el plenario de la coalición también se aparecen los FOMECA, los fondos de fomento concursables, como uno de los problemas y asignaciones pendientes, pero me quería detener un poco en el tema de la publicidad oficial. ¿Qué opinás vos respecto de la posibilidad de que los medios sin fines de lucro puedan acceder a parte de la pauta, amparados en ley, en una ley, y no en la gracia de un funcionario, por ejemplo? Sí. Digo, hay creo que tres proyectos en danza, más o menos, quizás hay alguno más, pero sí, nunca se... Si me permitís brevemente, lo empalmo con lo anterior, Vale. Diciendo que justamente la naturaleza histórica de estos medios que se transmiten gratuitamente, ¿no? por el aire, con uso de frecuencia, que son los medios de radiodifusión, es que su única fuente de ingreso es la publicidad. A diferencia de aquellos servicios que son los servicios de pago, es decir, cuando alguien paga por el servicio, ¿no? Por la información, por el entretenimiento, la cultura. Lo que ha hecho este gobierno es transferir claramente, digamos, del ámbito del acceso libre y gratuito, buena parte de la comunicación social a la esfera de la televisión y el acceso a contenidos pagos. Por lo tanto, se está promoviendo un modelo de negocios, ¿no? Que está sostenido sobre todo en el pago de los abonados, y en el cobro de servicios adicionales, y se está desprotegiendo un actor, que es el actor de los medios de acceso libre y gratuito, que solo viven de la publicidad. Entonces, discutir acerca de la publicidad, digo, es algo que hay que hacerlo teniendo en claro que uno está debatiendo no solo sobre un recurso económico, sino que está debatiendo sobre cómo sostener medios que aportan otras voces, otras miradas, otras opiniones a la sociedad y que no tienen otra manera de sostenerse. Entonces, una ley de publicidad lo que debe tener en cuenta justamente es, por un lado, atender la obligación de dar a publicidad los actos de gobierno, lo cual es razonable y así tiene que ser, pero luego establecer con claridad, digamos, cómo asigna ese recurso en función de el modelo de sociedad, el modelo de comunicación que se plantea. Si vos el grueso de los recursos los ponés en, digamos, aplicaciones y operadores de Internet, ¿no? De acceso, como pasa con Facebook, Google y compañía, y para los prestadores de servicios que ya reciben ingresos en forma directa de los abonados o de otros negocios, ¿verdad? Y de financiarse el mundo del acceso libre y gratuito, está definiendo un modelo. Yo creo que este gobierno claramente marcha en dirección a enriquecer más a los ricos, de financiar a aquellos que necesitan ser escuchados por las audiencias y financiarse con publicidad. Y eso solo podría, de alguna manera, balancearse en la medida en que haya una legislación que claramente establezca que tiene que haber una distribución equitativa del recurso en términos de la diversidad de voces, en términos de la diversidad de operadores, en términos de modelos de acceso distintos y respetando también el federalismo, porque si no, si uno se basa solamente en los criterios de mercado, bueno, claramente no saldríamos de la zona, digamos, metropolitana, ¿verdad? Porque, digamos, muchos lugares del interior no serían interesantes. Sin embargo, pareciera que, digamos, algunos planteos conceptuales del sistema interamericano, sobre todo, digamos, la conceptualización de todo lo que tiene que ver con la idea de libertad de expresión, de diversidad, de pluralismo, está como muy instalado, y el gobierno de Mauricio Macri y la gestión del ENACOM también recuperan muchas veces desde otros lugares esos planteamientos. El problema es cuando eso vamos a buscar a la realidad concreta y entonces aparece un acuerdo con Microsoft, aparece los white space y todo los eso, espacios, ¿no? En blanco, y aparece también los acuerdos con DirecTV, ¿no? Y en definitiva la no desadecuación de los medios, digamos que los medios no. La consultora McKinsey. Entonces, ¿vos creés que toda esta discusión, a veces me parece, digamos, por un lado creo que es un enorme avance de laburo de incidencia de organizaciones comunitarias,
empresarias y de la sociedad civil en la discusión sobre la radiodifusión, pero por otro lado es como que también da la sensación que llegamos a un lugar donde se cuelga el cuadro y quedó ahí en la pared. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, yo creo que coincido con vos y coincido en que si uno poner los 17 principios, ¿no?, que se plantearon... Ahí aparece, digo, ahí, de la concentración no se habla. Vos mirás, claro, mirás los principios y decís, bueno, sí, estamos todos de acuerdo con esto. Ahora, entre esa declaración y los hechos hay una enorme distancia, digamos, ¿no?, que tiene que ver un poco con lo que estábamos diciendo antes. Y por otro lado, yo creo que si uno se fija... El decreto que era transitorio se hizo para 2 o 3 meses, ¿no? Llevamos ya 9 meses, la coalición tiene un contador instalado en su página web, llevamos 260 y pico de días de situación transitoria, y con la promesa de un proyecto que está por venir y que no va a venir porque, y esta es la preocupación que nosotros tenemos en la coalición, es el objeto del debate actual que tenemos en la coalición y que lo vamos a hacer público dentro de poco, con que efectivamente atrás de esta supuesta puesta en escena de consultas a distintos sectores, de los 17 principios y de los hechos concretos, y de las declaraciones del propio ministro que ha dicho que para fin de año habría algo para el año que viene, pero que al mismo tiempo es un año electoral, con lo cual sabemos que no va a haber ley, que vamos a seguir en la ley de la selva, en todo caso, de los más poderosos, de manera que me parece que esto contradice buena parte de ese discurso. Acá se necesitan políticas concretas, en todo caso, para mostrar si hay alguna voluntad. Vos mencionaste los FOMECA. Los FOMECA no solo son materia de opinión, son materia de cumplimiento de leyes, o sea, están legislados, hay recursos asignados por ley. Y hay incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando algún funcionario no cumple con la ley. Digamos. Esto tiene que ser planteado claramente así, porque eso es lo que está pasando. Pasó el tiempo ya de la auditoría respecto de, bueno, si estaban bien o no dados, qué sé yo. Está vencido Suponemos que el no han tiempo. encontrado nada porque no nos enteramos de nada, así que por lo tanto correspondería, digamos, que ese recurso llegue a quien tiene que llegar, porque la ley se viola no solo cuando no se cumple con el recurso económico, sino cuando no se cumple con la función que ese recurso cumple, que es permitir que esas voces que no podían expresarse de otra manera puedan aparecer. Y por supuesto falta lo de este año, ¿no?, que estamos todavía en veremos respecto de cómo van a ser los concursos. Estamos ya terminando septiembre, así que digo, es más que razonable que los recursos del año 2016 de este ejercicio aparezcan sobre la mesa. Así que bueno, coincido con lo que estás planteando. Creo que entre las declaraciones, las proclamas de buena fe y los hechos hay una gran distancia. Bueno, ahí, digamos, podríamos entonces coincidir en que estas reuniones que se están realizando con la comisión redactora y estos presentaciones en universidades nacionales que no tienen ninguna participación, ni siquiera de gente que viene trabajando estos temas en los lugares, en las localidades donde se produce, en caso de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? ¿Lo ves como de alguna manera ir ganando tiempo mientras el mercado, digamos, no está ganando tiempo? Está ganando tiempo, pero de verdad, digo, está avanzando. Ganando plata, ¿no? Está ganando plata y cada vez más, ¿no? Fíjate que en eso, pero además hay algo más, porque en todo caso, lo que se ha hecho, digamos, uno puede definir un campo genérico del mercado y después decir, bueno, ¿qué tengo dentro del mercado? Entonces vos tenés adentro del mercado un modelo de negocios que hasta ahora funcionó obteniendo grandes recursos a partir de la infraestructura física, como ha sido el caso de Cablevisión, que tiene una facturación anual de 1.500 millones de dólares sumando abonados e internet, lo cual le permite, digamos, hacer frente a cualquier dificultad en Canal 13, en Radio Mitre, en empresas que están vinculados al modelo de radiodifusión, de broadcasting, ¿sí? Cosa que no tiene ninguno de los medios populares, digamos, ¿no? Pero además, como la parte que falta de la convergencia es el cuádruple play, ¿no? Es televisión, telefonía fija, telefonía celular e internet, lo que estas reformas que se introdujeron están haciendo es permitiéndole a este actor ocupar una porción del mercado telefónico, que es el otro gran mercado
digamos, proveedor de recursos multimillonarios. Hacia ahí va el planteo que hizo en su reunión de acreedores o en su reunión de directorio, no sé, Artear, ¿no? El Grupo Clarín, cuando hizo la propuesta de separarse entre contenidos y telecomunicaciones. Exactamente, para dejar libre una plataforma de servicios convergentes, de operaciones, que salga a disputar con los grupos telefónicos el mercado, la crema del mercado, que es hoy la telefonía celular 3G y 4G. Es el sector, a nivel internacional, es el sector como más dinámico de la economía, absolutamente, ¿no? Absolutamente, pero con una salvedad, porque, digamos, se le pone un paraguas de protección para que no pueda haber competencia de las telefónicas tradicionales, por lo menos durante 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces, lo que claramente se está haciendo es promoviendo, digamos, el engorde de un sector importante del mercado, en detrimento de los otros modelos de gestión, o en todo caso, si vos querés, en detrimento de un sistema de competencia que pudiera ser más sano en términos capitalistas para el usuario, que pueda elegir, digamos. Claramente durante muchos años no se pudo elegir proveedor de cable, dentro de poco estaremos también más limitados en términos de proveedores de Internet y seguramente de proveedores de conectividad y comunicaciones. Entonces, el discurso de la convergencia tecnológica, me parece que también hay que meterlo acá, no es un problema de atraso o de modernidad como se plantea, es un problema de inclusión social o no, de acceso social o no. Estamos en un momento político donde lo que tenemos sobre la mesa es el debate alrededor de las tarifas públicas, ¿no? Bueno, cabría preguntarse hasta dónde la comunicación en los tiempos que corren hoy es o no un servicio público que debe ser prestado con respeto por los actores sociales, los distintos sectores geográficos del país, etcétera. Bueno, toda una discusión enorme que también hay que ver, ¿no?, cómo sedimenta también la discusión anterior, que interpreta justamente la comunicación y el acceso a la información como derecho humano, ¿no? Así es. Pero bueno, en el próximo bloque lo conversamos. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Sin aire, no hay fuego. La tribu. Esto pasa en la tribu. Es posible la revolución. Toma aire.
último bloque de esta emisión de Dale Fuego. Estamos conversando con Luis Lázaro y parte de lo que veníamos charlando hasta ahora se abre el abanico para seguir por un montón de caminos, ¿no? Con esta conversación que estamos teniendo. Pero en un momento vos hablaste de la ley de la selva, ¿no? Que cómo va avanzando el mercado en definitiva, digo, mientras hay una suerte de pantomima, de un debate que no lo es, la comisión redactora, una ley que no se produce, la ley de servicios de comunicación audiovisual amputada en sus núcleos conceptuales más importantes, mientras tanto el mercado va avanzando. Quería conectar eso, digamos, con una mirada quizás más histórica, ¿no? Porque estaba pensando, mientras te escuchaba, que desde la asunción de Alfonsín y la suspensión del PLANAR, el Plan Nacional de Radiodifusión, en el 83-84 fue que se suspendió, a partir de ahí hubo varios proyectos de nueva ley de radiodifusión que nunca llegaron a generar ningún consenso. De hecho, también estuvo en la propuesta del COCODE. Hubo una serie, digamos, de espacios de discusión y de planificación sobre una posible nueva ley que nunca llegaron a buen puerto. Y después también, bueno, la llegada a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Me querría detener un poco en eso, pero antes, digamos, preguntarte si lo leemos históricamente, ¿cómo podemos leer este fracaso constante? Porque ahí hay un denominador común, digo, se llegó a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero por lo menos en nuestras perspectivas, las deudas que dejó muestran que la ley no solamente tenía enemigos, digamos, afuera, sino que también adentro del propio gobierno. Digo, por algo no se implementó del todo. Sí, yo creo que, a ver, primero es difícil hablar linealmente porque han cambiado muchas cosas, ¿no? Es decir, digamos, ha cambiado el mundo, ha cambiado, digo, en el medio de un momento y otro tenemos la globalización, tenemos Internet, tenemos el muro de Berlín, tenemos paradigmas que fueron modificándose y que impactaron en la comunicación porque no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero en realidad, digamos, todo el grueso de lo que fue la inversión en los actores industriales y materias primas de las décadas anteriores se volcó al campo de la comunicación y los satélites. Y eso modificó, digamos, el paradigma productivo a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, acá había que lidiar no solo con la distribución de recursos de la comunicación, sino de recursos tecnológicos, para lo cual hoy día sin un rol activo y presente del Estado es casi imposible pensar en un modelo distinto de comunicación. Dicho lo cual... Quizás incluso en los 80 o hasta los primeros 90 podría haber sido más simple pensar en un nuevo marco regulatorio que a partir de los 90. Eso quiero decir. ¿Por qué? Porque, bueno, irrumpió como modelo central de acceso a contenidos televisivos, por lo menos en Argentina, el cable, que no estaba en las viejas leyes de radiodifusión, apareció la televisión satelital y, si fuera poco, apareció Internet, ¿no? Con lo cual, hoy se mira televisión por Internet y esto genera situaciones distintas. De todos modos, sí creo que a partir, y en esto destaco el protagonismo de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los trabajadores, de las universidades, en poner este tema en debate, eso ha sido una constante. Ese debate fue tomado por la gestión anterior, ¿sí? Lo fue en un contexto puntual determinado, digamos, pero el hecho cierto es que fue tomado, fue incorporado y fue promovido como debate público. Creo que eso, digamos, fue bueno para todos y que terminó con una ley que todavía en muchos lugares sigue siendo considerada como una ley bastante avanzada en términos de derechos, ¿no? En términos de distribución, que fue, digamos, implementada con escasa voluntad política, sin compromiso, sin pensar en el mediano y largo plazo de los actores sociales que debían constituirse en un campo de la comunicación, en muchos casos reproduciendo el viejo modelo comercial, solo que cambiando el empresario tal por el empresario cual, local, no cambia el modelo, cambia, digamos, el collar del perro, pero no cambia el perro, ¿verdad? ¿Por qué pensás que pasó eso? Digamos, vos que pasaste por la gestión, que me imagino que habrás estado, digamos, constreñido por un montón de disputas, digamos, internas y demás cuestiones, pero ¿dónde lees que está la dificultad para avanzar? Un poco la sensación que a mí siempre me queda es que la ley de servicios de comunicación audiovisual estuvo a la izquierda de su implementación, o sea, como una... Después, bueno, podemos sentarnos a mirar... Espíritu, su claro, texto, digo, claro. Ahí hay cosas perfectibles, sí, obvio, cuestiones claro. que nosotros cuando hicimos el concurso vimos que eran imposibles, no sé, el capítulo de contenidos que no establece diferencias. Sí, o la accesibilidad. Y como cosas, digamos, bueno, claro, hay
cuestiones, digamos, discutibles, pero en términos generales, digamos, haberla aplicado en su totalidad y digo, que estos concursos de televisión quizás ya han sido años anteriores, realmente se podría haber pensado hoy en otro mapa de medios, obviamente con un gran problema por delante y una gran disputa por delante, pero por lo menos con actores... Yo tengo mi lectura de eso, algo de eso está puesto en La batalla de la comunicación, el libro que yo saqué después de la ley, que creo que, digamos, nosotros logramos que la política entendiera la comunicación como un campo de disputa, pero que tuvo como contrapartida que en el momento en que la política asumió eso, creyó que una cosa reemplazaba a la otra y que entonces, como, digamos, el sector monopólico hegemónico era el principal actor político, si uno solamente se peleaba con eso, resolvía, digamos, el resto. Y esto no es así. Es un reduccionismo absoluto que no entiende, digamos, de qué manera la cultura, la comunicación, digamos, las representaciones son parte de sistemas de poder, tanto económico como político como cultural. Y creo que finalmente el no entender eso, digamos, también es parte de, entre comillas, una derrota cultural que se expresa en una opción de cambio que va claramente en un sentido opuesto al que se intentaba buscar o se proclamaba, ¿no? Entonces, y esta gente sin tapujos dice, bueno, el cambio para nosotros es ir al mercado derecho viejo, sin tanta vuelta, digamos, ¿no? Entonces me parece que está un poco ahí la cuestión, creo que esos son las cuestiones que explican la falta de compromiso en avanzar más rápido, más a fondo, en empoderar a otros sectores, ¿verdad? Que hoy sería realmente muy diferente el escenario si se hubiera avanzado en esta dirección, ¿no? Si tuviéramos muchos más canales de televisión, como Barricada, de los trabajadores, de distintos actores sociales, de organizaciones sin fines de lucro, si ello estuviera distribuido socialmente y geográficamente, y si por lo tanto la televisión abierta de recepción libre y gratuita fuera un modelo posible para los argentinos. Me queda la sensación, y por eso, digamos, te preguntaba al principio en una línea más histórica a lo largo del tiempo, que es cierto, digamos, hay actores, hay un mercado que cambió, hay actores diferentes, ¿no? Internet, la telefonía móvil, es decir, que cambió enormemente y industrialmente creció muchísimo el sector, pero sin embargo hay actores que se van manteniendo a lo largo del tiempo y que evidentemente no quieren que la comunicación cambie, ¿no? Porque el modelo de la comunicación comercial para obtener ganancias, comunicación industrial como una industria cualquiera, finalmente no fue subvertido. Entonces a mí me queda esa sensación de que es muy difícil que realmente podamos avanzar hacia un cambio de paradigma de la comunicación sin cambiar en general otras relaciones sociales sobre las cuales la comunicación se sustenta. Tanto es así, cortito, que cuando este debate empezó, el dueño del periódico no podía tener radio ni televisión para no monopolizar la opinión pública, luego tampoco no podía tener telefonía, hoy es un multimedio que disputa todo el mercado. Bueno, muchas gracias por estar acá, nos queda una tarea gigantesca que va a haber que dar sumando a todos los sectores porque bueno, tenemos un futuro por delante que va a ser difícil dar la pelea, pero que hay que darla y hay que darla tratando de que no sea testimonial, sino logrando cambios sustanciales, resultados. Bueno, esto fue todo por hoy, te agradecemos la presencia, nos vemos en la próxima edición de este programa de entrevistas en profundidad de Barricada TV.